Personas que han tenido parálisis del sueño, ¿qué es lo más aterrador que han visto? Sabía que había algo en mi armario. Algo realmente malvado, pero también sabía que estaba soñando y que debía enfrentar mi miedo. Traté de mirar directamente hacia la puerta del armario, pero cada vez que movía los ojos, mi cabeza se giraba sola en dirección contraria. No importaba cuánto lo intentara, no podía mirar directamente hacia allí. Luego desperté empapado en sudor frío. Al principio sentí un enorme alivio de que todo hubiera terminado, pero muy pronto me di cuenta de que no era un sueño, y que realmente había algo dentro del armario. Estaba acostado boca arriba, sin poder moverme, y aunque no lo escuchaba con claridad, podía sentir una risa enfermiza que me atravesaba en oleadas, proveniente de ese lugar. De repente, aquella cosa me arrojó una cabeza humana, que cayó sobre mi pecho, mirando hacia arriba. Era una chica que conocí en la secundaria. Hasta ese momento había logrado mantener un poco la calma, aterrado pero sin entrar en pánico. Pero en ese instante la perdí por completo, no podía gritar, solo emitir unos sonidos ahogados, como gemidos. Me retorcía, intentando moverme de lado a lado para quitarme eso de encima, pero era inútil. No podía moverme. Todo duró quizá 1 o 2 minutos, y entonces desperté de verdad. Fue tan traumático que durante semanas me daba miedo al despertar, pensando que tal vez no estaba realmente despierto y que algo horrible podía ocurrir en cualquier momento. Todavía se me eriza la piel cuando recuerdo aquella risa. Lo más extraño es que en ese tiempo jamás había oído hablar de la parálisis del sueño ni de los terrores nocturnos. Pensé que me estaba volviendo loco. Me sucede cada 3 o 4 meses, y siempre es igual, estoy soñando y de pronto despierto dentro del sueño. Siento un enorme alivio por haber salido de una pesadilla, tanto que no pienso 2 veces en las cosas extrañas que empiezo a experimentar en ese momento. Pasado 1 minuto, me doy cuenta de que sigo dentro de otro sueño y que estoy en plena parálisis del sueño. Cierro los ojos, o creo que los cierro, porque tal vez ya estaban cerrados y solo estoy soñando que lo hago, y entro en pánico. Quiero despertar, quiero sentarme, quiero moverme, quiero que mi dedo se mueva. Por favor, muévete, aunque sea un poco. Mi esposa me ayudará, pienso, voy a gritar y ella me sacudirá para despertarme. Grita, me digo a mí mismo. Pero no puedo. Entonces intento hacer ruido, cualquier sonido. Necesito despertarla. Si logro despertarla, podrá moverme y demostrarme que esto no es permanente. Estoy entrando en pánico, mi cerebro intenta mover mi mano y forzar algún sonido. Mi boca se siente como si estuviera cerrada con bandas elásticas. Intento abrirla, pero enseguida se cierra otra vez. Finalmente, después de lo que parecen ser 30 minutos, empiezo a emitir pequeños gemidos. Suenan como un maá. Poco a poco se vuelven más fuertes y constantes. Eso normalmente despierta a mi esposa, y ella me agarra y logra despertarme por completo. Para entonces estoy empapado en sudor y completamente aterrado. Esa noche ya no vuelvo a dormir. Lo peor para mí es saber que estoy en medio de una parálisis del sueño. Sé lo que está pasando y sé cuál será el resultado, pero no tengo ningún control. Lo entiendo racionalmente, pero el miedo a que se vuelva permanente me paraliza. Mi infierno personal sería una parálisis del sueño eterna. Recuerdo que intenté eso del sueño lúcido o como se llame, escuchando una frecuencia sonora en el teléfono que supuestamente ayuda a inducir sueños lúcidos mientras duermes. Recuerdo que, a mitad de la noche, mis ojos se abrieron de golpe y no podía mover la cabeza ni el cuerpo. Moví los ojos lentamente hacia la puerta, mi cabeza seguía mirando al techo, y con el rabillo del ojo vi lo que parecía una figura oscura, de unos 3 metros de altura, vestida completamente de cuero negro.
incluso con un sombrero del mismo material. Tenía el rostro terriblemente deformado. Escuché sonidos aterradores y no recuerdo qué pasó después de eso, cuando finalmente desperté. Basta decir que después de aquella experiencia, jamás volví a intentar esa tontería del sueño lúcido. Básicamente, solo me pasó una vez. Fue en mi primer año de universidad. Estaba medio dormido, medio soñando. En el sueño, estaba sentado en una banca, frente a un pasillo. A mi lado estaba mi esposa. Cabe aclarar que en la vida real no tengo esposa ni novia, pero en el sueño sabía con absoluta certeza que ella era mi esposa. Sostenía a nuestro bebé en brazos. Al final del pasillo había un espejo. Miré hacia él y vi reflejados a mi esposa y a nuestro hijo. Luego bajé la vista hacia el bebé y, justo frente a mis ojos, su cuerpo se convirtió en carbón y se desintegró en el aire. Volví a mirar al espejo, y en lugar de ellos había una anciana de aspecto fantasmal mirándome directamente a los ojos. Mientras manteníamos contacto visual, soltó un grito espeluznante, el más aterrador que puedo imaginar. Desperté de inmediato, completamente paralizado. No podía moverme. Estaba aterrorizado. Suena tonto al escribirlo ahora, pero maldita sea, ese sueño me persiguió durante meses. Aún así, mi recuerdo más fuerte fue una noche en la que estaba acostado en la cama con mi novia de aquel entonces. Me desperté de un sueño muy intenso que había tenido. Intenté darme la vuelta, pero no podía mover ni un solo músculo. De repente escuché la voz de un hombre gritar: «Cuidado, está despierto». En ese momento entré en pánico total. Sentí una gran presión en el pecho y tuve la sensación de estar atado a una especie de enorme silla parecida a las de los dentistas. Luego escuché una gran puerta metálica cerrarse con un estruendo, seguida de un silencio que, para mí, duró una eternidad. Un momento después, lo único que oía era la respiración de mi novia mientras dormía. Sabía que estaba acostada junto a mí. Reuní toda la fuerza que tenía para moverme o despertarla de alguna manera, pero fue inútil. No podía moverme. Estaba completamente convencido de que había sido abducido por extraterrestres y que, en cuanto desperté, ellos me habían devuelto a la cama de alguna forma. Cuando finalmente pude moverme de nuevo, seguía en pánico, así que desperté a mi novia. Ella, medio molesta, me dijo que me volviera a dormir y que se lo contara por la mañana. Un poco decepcionado, miré el reloj, eran alrededor de las 4 de la madrugada. Bajé las escaleras, me serví un vaso de jugo y salí al jardín a fumar un cigarrillo, tratando de explicarme lo que acababa de pasar. Tomé mi tableta y descubrí que lo que había vivido era parálisis del sueño. Hasta el día de hoy estoy 100% convencido de que cualquiera que realmente crea haber sido abducido por extraterrestres, en realidad solo ha experimentado una parálisis del sueño. Estaba teniendo una especie de pesadilla, no recuerdo exactamente de qué, pero eran muchas imágenes rápidas de demonios y fantasmas intentando matarme. Ese tipo de sueño en el que estás completamente aterrorizado. Escuché algo que me hizo sobresaltarme y giré la cabeza, solo para ver a un niño translúcido con el rostro quemado mirándome fijamente. Las quemaduras eran terriblemente gráficas, parecían húmedas, y aunque no tenía ojos, de alguna forma me miraba. No podía moverme, ni gritar, ni siquiera cerrar los ojos. Mi cuerpo se negaba a obedecer cualquier orden, y por un momento irracional pensé que estaba muerto o muriendo. El niño del rostro quemado extendió la mano para tocarme, y juro que casi lloro del pánico. Finalmente, la parálisis desapareció y me di cuenta de que mi mente, atrapada en ese estado, había transformado a mi hija, mi dulce y adorable hija, en una especie de espectro sin ojos, con el rostro carbonizado, que parecía querer devorarme.
La pobre solo había tenido una pesadilla y quería que mamá la consolara. Mi pareja y yo estábamos alojándonos en un pequeño y extraño pueblo del sur de Estados Unidos durante Año Nuevo. Una noche él salió con sus amigos, dejándome sola en el lugar. Yo estaba sentada en el dormitorio, con la puerta abierta hacia la cocina, cuando de repente vi a una mujer pasar frente a la puerta, abrir el refrigerador y luego cerrarlo. Suelo ver espíritus con frecuencia, así que no era algo completamente inusual para mí, pero no saber quién era me asustó bastante. Entré en pánico y llamé a mi pareja, pero no respondió porque casi no había señal. Me quedé despierta sola en esa habitación durante unas 3 horas. Finalmente los chicos regresaron, no les conté lo que había pasado porque sabía que no lo entenderían, así que simplemente me eché a llorar por lo mucho que se habían demorado. Nos acostamos, pero yo estaba muy inquieta por todo lo sucedido. De pronto sentí que la cama se movía bruscamente. Desperté y le pregunté a mi pareja qué pasaba, pero él no dijo nada durante varios minutos, hasta que finalmente jadeó y me dijo, solo abrázame. Así que lo abracé durante el resto de la noche. A la mañana siguiente, cuando despertamos, me dijo, anoche, esa mujer me estaba sujetando contra la cama y gritándome en la cara. No te lo dije porque no quería que te asustaras. En ese momento me paralicé del miedo y le conté lo que yo también había visto esa noche. Ambos acordamos irnos de inmediato, no había forma de que nos quedáramos otra noche allí. Unos meses después, él falleció repentinamente, con solo 21 años. Además, mi abuela suele tener parálisis del sueño cada vez que alguien está a punto de morir, y yo suelo soñar con esas muertes antes de que ocurran. Por ejemplo, hace unos meses tuve repetidamente sueños sobre un accidente de coche y alguien muriendo. Despertaba aterrorizada. Soñé lo mismo todas las noches durante una semana, y justo cuando los sueños se detuvieron, al día siguiente fui testigo de un accidente. Un auto atropelló a un chico de 15 años en medio de una intersección, y el muchacho murió. Cuando era niña, recuerdo incontables noches en las que me quedaba acostada en la cama, completamente inmóvil contra mi voluntad. A veces había una figura sombría en la esquina, agachada, observándome con ojos invisibles. No sabía qué era, y naturalmente, estaba aterrada. Intentaba gritar para llamar a mi mamá, pero no salía ningún sonido de mi boca. A veces esa figura se acercaba lentamente a la cama. Si llegaba demasiado cerca, solía lograr sacar la voz a la fuerza, impulsada por una adrenalina pura y desesperada, y gritaba llamando a mi madre. Ya de adulta, empecé a ver varias presencias, formas humanas delgadas y oscuras, moviéndose rápidamente dentro y fuera de mi habitación, dando vueltas alrededor de la cama. A veces podía escucharla susurrar palabras incoherentes cerca de mi oído. Una noche, hace relativamente poco, estaba al borde del sueño y, por alguna razón, abrí los ojos de golpe. De pie, junto a mi cama, había una mujer pálida, de cabello rizado y rojo, sin ojos. En el instante en que abrí los párpados, acercó su rostro justo frente al mío. Todo duró quizá 2 segundos, pero se sintió como una eternidad. Parpadeé, y desapareció. A veces me despertaba con el sonido de gritos desgarradores. A la mañana siguiente preguntaba a los demás en la casa si los habían oído, pero nadie reconocía haber escuchado nada. En mi adolescencia tardía y a inicios de mis 20, la única forma de dormir bien era emborracharme por completo, el alcohol parecía apagar mis terrores nocturnos. Era toda una escena cuando algún novio nuevo se quedaba a dormir y despertaba con cara de horror al verme sentada en la cama, gritando como si me estuvieran apuñalando. Ahora tengo 30 años, y después de investigar sobre la parálisis del sueño y sus posibles desencadenantes, ya no me ocurre con tanta frecuencia.
En mi caso, los periodos de estrés intenso suelen provocarla, así que intento mantener mi vida lo más tranquila y simple posible. Cuando vuelve a suceder, ya no me asusta como antes, porque sé lo que es. No son fantasmas, no es nada maligno, ni sobrenatural. Solo es mi estúpido cerebro jugando conmigo. He tenido episodios durante 10 años. Ahora reconozco cuando está ocurriendo y soy consciente de lo que realmente pasa, pero el miedo sigue apareciendo de forma incontrolable. He tenido una variedad de experiencias, aunque la mayoría de las veces se trata solo de sombras y una sensación de terror intenso. Sin embargo, hay una historia interesante. Tuve mi primer episodio recordado cuando tenía 17 años. En ese entonces jugaba mucho con la tabla Ouija y creía en todo tipo de cosas sobrenaturales, pura ignorancia juvenil. Pero algo curioso sucedió. Vivía con un amigo en esos años, y la mañana después de aquel primer episodio corrí a su habitación para contarle todo. No tenía idea de lo que me había pasado y lo culpé a un fantasma. Mientras le contaba, vi que los ojos de mi amigo se abrieron con sorpresa. Sonrió y me dijo que mirara la televisión. En cuanto terminaron los comerciales, comenzó un programa en el canal Discovery, precisamente sobre la parálisis del sueño. Me quedé mirando el resto del episodio completamente absorto. Fue una coincidencia extraña que justo en ese momento estuvieran hablando de eso. Solo me ha pasado una vez en la vida. Estaba durmiendo de lado, mirando hacia la pared, cuando desperté y sentí una presencia ominosa sentada o recostada detrás de mí. Lo aterrador era que solo podía verla con el rabillo del ojo, y era una figura completamente negra. Una mujer, si es que podía llamársele así, con el cabello largo y oscuro. Las únicas facciones que distinguía eran unos ojos rojos brillantes y una boca igual de roja, que parecía tallada en su rostro. Parecía sacada directamente de una pesadilla. De repente sentí su respiración en mi cuello. Era increíblemente caliente, y en ese punto estaba tan asustado que casi pierdo el control. No podía moverme en absoluto mientras aquella cosa demoníaca estaba justo a mi lado. Por suerte, sabía un poco sobre los sueños lúcidos y la parálisis del sueño, así que hice todo lo posible por contener la respiración para intentar sacudir mi cuerpo y despertarlo, y funcionó. Aún así, pasé un par de días con miedo de volver a dormir. Lo más aterrador para mí es cuando siento que un demonio intenta poseerme. Ni siquiera soy una persona muy religiosa, básicamente creo en Dios, pero no practico ninguna religión desde hace mucho tiempo. A veces despierto rezando sin darme cuenta. Es espantoso. Aunque sé que es parálisis del sueño, sigue siendo una experiencia surrealista. También he soñado que alguien estaba en mi habitación, a punto de apuñalarme. Cuando finalmente logré moverme, comencé a gritar y le pedí a mi esposo que revisara al bebé y toda la casa. Normalmente puedo distinguir entre sueño y realidad, pero esa noche estaba completamente convencida de que algo quería hacerme daño. Tuve parálisis del sueño una vez, o al menos eso supongo que fue. Y honestamente, fue una de las experiencias más inquietantes y perturbadoras de mi vida, además de uno de mis recuerdos más vívidos. Fue cuando aún estaba en la universidad, entre mi primer y segundo año. Me estaba quedando en casa de un amigo, que curiosamente es la misma casa donde vivo ahora, y dormía en la habitación de invitados durante un par de semanas. Desperté en algún momento después de las 3 de la madrugada, incapaz de moverme. Giré la cabeza hacia la puerta y al hacerlo, vi, o aluciné, a un niño, de unos 8 o 9 años, de pie al otro lado de la habitación. Llevaba ropa al estilo victoriano, como si fuera su mejor atuendo de domingo. El niño tenía una expresión extraña,
como esos momentos en los que un adulto limpia la cara de un niño con un pañuelo húmedo con saliva, pero no había nadie más allí. La imagen era tan nítida que incluso podía distinguir los pequeños botones de su chaqueta. Aquello duró alrededor de 1 minuto, tal vez un poco más, y luego simplemente se desvaneció. Aún así, no pude moverme durante unos minutos más, porque sentía el pecho pesado, como si algo me estuviera oprimiendo. Después de esa noche me negué a volver a dormir en esa habitación, aunque ya sabía que debía de haber sido parálisis del sueño o algo similar. Sufro parálisis del sueño probablemente un par de veces al mes, y cada episodio es diferente. Ya he aprendido a manejarlo bastante bien, simplemente mantengo los ojos cerrados hasta que pasa, así evito ver las cosas horribles que mi cerebro decide usar para atormentarme esa noche. Pero cuando recién empezaba a pasarme y no sabía qué era, solía ver a una niña que brillaba con un tono blanco pálido, vestida con un vestido antiguo. Entraba lentamente en mi habitación, con la cabeza inclinada hacia abajo y el cabello cubriéndole el rostro, aunque sus ojos brillaban de un azul oscuro a través del pelo. Cuando finalmente llegaba al pie de mi cama, su cara se giraba de una manera antinatural y mostraba un rostro espantoso que me miraba fijamente mientras respiraba con fuerza. Otra de las visiones que tuve fue la de una especie de criatura demoníaca que trepaba por la ventana de mi habitación y se arrastraba hacia mi cama mientras siseaba. La parálisis del sueño es algo realmente aterrador. Si alguien la sufre con frecuencia como yo, le recomiendo mantener los ojos cerrados y respirar profundamente, porque lo que puedes llegar a ver en medio de eso puede hacer que no duermas durante varios días. Fue, sin duda, la experiencia más aterradora de mi vida. Había regresado recientemente de un viaje a Turquía, donde escuché numerosas llamadas a la oración desde las mezquitas. Aunque no soy bahaí, durante ese viaje conocí a alguien que me llevó a visitar un sitio sagrado para esa religión. La segunda noche después de volver a casa, estando completamente solo, tuve mi primer episodio de parálisis del sueño. Hay una ventana al lado del cabecero de mi cama, ligeramente elevada. A través de ella, vi una luz intensa que caía directamente sobre mí, como si fuera algo divino, hermosa, brillante y casi cegadora. Al mismo tiempo, escuché una especie de canto religioso, similar a la llamada musulmana a la oración, aunque no exactamente igual, sonando fuerte y vívido. Sin que nadie lo dijera, sentí una presencia inmensa y poderosa, como si un ser divino me exigiera creer en él, en ese tipo de Dios omnipotente y absoluto. En mi interior sentí que me ordenaba al menos ir a un lugar de culto monoteísta, una iglesia, una mezquita, algo así. Era como una manifestación divina, pero amenazante. La sensación era clara: cree en esto, o sufrirás las consecuencias. Dentro de mi mente, luché con todas mis fuerzas contra esa atracción. Sentía que algo intentaba arrastrarme hacia afuera por la ventana, hacia la luz, y tuve que resistirme activamente para no dejarme llevar. Cuando todo terminó, me quedé acostado en la cama sin poder creer lo que había pasado, profundamente alterado. Debatiéndome entre pensar que todo era producto de mis sentidos o que realmente había tenido contacto con algo divino. Esa noche no dormí ni un segundo. Al día siguiente ocurrieron cosas extrañas. Intentando relajarme, tomé un baño caliente con sales. El desagüe de la tina bajó, pero luego no quiso volver a subir cuando quise vaciarla. Estuve unos 30 minutos tratando de arreglarlo, sin éxito, y 3 horas más tarde, sin que nadie tocara nada, seguía solo en la casa. El agua simplemente se drenó por sí sola. Más tarde, mientras conducía bajo un cielo nublado, el techo del auto descapotable dejó de funcionar de repente, justo cuando comenzaba una tormenta. Tuve que desviarme hacia un taller para evitar que el interior se arruinara.
Soy un hombre escéptico, así que traté de atribuir todo a simples coincidencias, quizás al jet lag que provocó la parálisis del sueño. Durante las noches siguientes dormí con la lámpara encendida. Aún así, en 2 de las 4 noches posteriores tuve experiencias muy parecidas, luces brillantes entrando por la misma ventana y una sensación amenazante que me decía cree en mí o te ocurrirán cosas malas. Incluso me pasó una vez durante una siesta por la tarde, provocada por la falta de sueño y la ansiedad. Sin embargo, como soy una persona racional y había investigado el tema, conocía técnicas para salir de esos episodios. Lo principal es mover los dedos de los pies poco a poco, hasta recuperar la conexión con el cuerpo. Así que, cuando volvía a sentir aquella fuerza tratando de arrastrarme, lograba vencerla en cuestión de segundos moviendo los pies y despertando por completo. Es una sensación muy extraña, porque te quedas en la misma posición exacta en la que estabas durante la alucinación, solo que ahora sin la parálisis ni las visiones. Mi experiencia no fue tan aterradora como otras, pero igual quiero compartirla. Una noche desperté y me di cuenta de que no podía moverme. Estaba aterrorizado porque no tenía idea de lo que estaba pasando. Intenté llamar a alguien, pero obviamente no podía hablar. Durante todo ese tiempo, mientras trataba de entender qué ocurría, veía mis manos moviéndose frente a mí, aunque estaba seguro de que seguían quietas sobre la cama. En un momento, vi pasar a una mujer que parecía mi madre, pero su aspecto estaba distorsionado, como si su imagen estuviera alterada. Justo antes de despertar, noté una sombra oscura flotando encima o detrás de mí. Por suerte, en ese instante recobré el control y me desperté por completo. Todo duró quizá 1 minuto, y aunque contado no suena tan terrible, en el momento fue absolutamente aterrador. Desperté en mi habitación, con la luz del sol entrando por las ventanas. Cuando intenté moverme, sentí como si mis músculos fueran de concreto y la gravedad me estuviera arrastrando con una fuerza imposible. Asustado, traté de mirar alrededor. Entonces lo vi. Un hombre, tan claro y real como cualquier persona. Un hombre mayor, completamente normal. Estaba recostado con calma contra la pared, con pantalones de vestir y una camisa abotonada. Me miraba directamente a los ojos. Estaba allí. Era real. Intenté gritar «ayúdame» a mi compañero de cuarto, pero lo único que salió de mi boca fue un susurro ronco, apenas audible, «ayuda». El hombre sonrió. Noté que movía el pie marcando un ritmo extraño, una especie de golpeteo lento y siniestro. Seguía mirándome fijamente. Cuanto más lo observaba, más real parecía todo. Entonces, sin moverse ni un centímetro, su rostro apareció justo frente al mío, gritando con un chillido desgarrador, el más espantoso que he escuchado en mi vida. Cerré los ojos y comencé a llorar hasta que todo se detuvo. Cuando volví a abrirlos, estaba en la misma habitación, con la misma luz del sol entrando, pero el hombre ya no estaba allí. Estaba durmiendo en casa de un amigo, en un sofá cerca de la puerta. Estaba de lado, mirando hacia el respaldo del sofá, cuando desperté y de inmediato supe que se trataba de una parálisis del sueño, así que ya tenía una idea de lo que podía esperar. La puerta estaba entreabierta, y desde mi posición, con el rabillo del ojo, podía ver solo una pequeña parte de ella. De pronto vi cómo la puerta se abría un poco más y algo alto y oscuro entraba en la habitación. Era completamente negro, no podía distinguirle el rostro. Parecía la típica representación de la muerte, una figura sin rasgos, envuelta en sombras. Entró lentamente, se movió detrás de mí y colocó su mano sobre mi cuerpo. Luego empezó a sacudirme, no con violencia, pero sí con fuerza suficiente para que lo sintiera claramente. Intenté hablarle, ¿quién eres? ¿Qué quieres? Pero ninguna palabra salía de mi boca.
Al cabo de unos segundos todo se detuvo y desperté por completo. Lo que más me asustó fue que todavía sentía, incluso ya despierto, la sensación de su mano sobre mí, como si alguien realmente me hubiera tocado. Sufro parálisis del sueño con bastante frecuencia, unas 3 o 4 veces por semana como mínimo. Por lo general, ya no me afecta tanto, porque he aprendido a reconocer cuando estoy en medio de una de esas realidades falsas. Me repito a mí mismo que lo que estoy viendo no es real, y eso ayuda a que las visiones no me perturben demasiado. Pero hace aproximadamente un mes tuve, con diferencia, la peor experiencia de todas. Durante varias semanas seguidas, tuve la misma visión una y otra vez. Cada vez que despertaba, una chica entraba en mi habitación. Me contaba cómo había sido su día y otras cosas cotidianas. Nuestras conversaciones eran tan naturales, tan familiares, que parecía que nos conociéramos desde hacía mucho tiempo. Me sentía tranquilo con ella. Feliz, incluso. Sin embargo, a mitad de la charla comenzaba a llevarse las manos al pecho, como si le diera un ataque al corazón, y caía al suelo. Extendía su brazo hacia mí, pidiendo ayuda, pero yo no podía moverme. Tenía que verla morir frente a mí, una y otra vez, sin poder hacer nada. Cada vez que despertaba, estaba empapado en sudor, con el corazón latiendo a 1000 y la respiración completamente descontrolada. Nunca llegué a ver su rostro, pero su voz me resultaba muy familiar. Una mañana, cuando desperté, la misma escena volvió a repetirse, la chica entró en mi cuarto, hablamos, comenzó a desplomarse, yo no podía moverme, pero esta vez hubo una diferencia. En el momento en que cayó al suelo, alcancé a ver su rostro, apenas un instante, pero suficiente. Era una de mis mejores amigas. Alguien con quien hablaba todos los días. Alguien a quien conocía muy bien. No se lo he contado a nadie. Solo he tenido una experiencia con la parálisis del sueño, y aunque ocurrió hace unos 2 años, la recuerdo como si hubiera sido ayer. Vi una de esas publicaciones en Facebook que explicaban cómo tener un sueño lúcido, y convencido de que sabía todo sobre el tema, me fui a dormir unas horas después siguiendo al pie de la letra los pasos que decía. Debería añadir que esa noche mi habitación olía mal por una banana que, tontamente, había dejado en mi mochila, así que encendí una cantidad absurda de incienso para disimular el olor. Además, hacía muchísimo calor, así que dejé el ventilador encendido a toda potencia. Me acosté boca arriba, mantuve los ojos abiertos y me negué a moverme, rascarme o parpadear, siguiendo exactamente las instrucciones de aquella publicación. Esa noche también dormí con la luz encendida. No recuerdo exactamente el momento en que me dormí, pero sí recuerdo haber despertado en la misma posición en la que me había acostado. En cuestión de segundos, sentí como si una especie de energía azul saliera del ventilador y me golpeara el rostro y el pecho con una fuerza tan intensa que pensé que estaba teniendo un ataque o una especie de crisis. Era la sensación más real y aterradora que había experimentado. Debería aclarar que antes de esa noche no tenía idea de lo que era la parálisis del sueño ni la había vivido jamás. No podía mover ni un solo músculo de mi cuerpo, y lo más angustiante era no poder parpadear para evitar lo que veía. Lo peor fue que no podía respirar, o si lo hacía, era tan lento y superficial que no lo sentía. Tenía una presión insoportable en el pecho, como si algo me empujara hacia el colchón, mientras otra fuerza desde abajo me arrastraba hacia él. Después de lo que me pareció media hora, la intensidad de esas sensaciones comenzó a disminuir hasta desaparecer, pero yo seguía completamente paralizado. Creo que pasaron unas 2 horas antes de que pudiera mover la cabeza para mirar el reloj. Cuando lo logré, me incorporé un poco y miré hacia mi armario, cuyas puertas son espejos de cuerpo entero. Y fue entonces cuando me ocurrió lo más aterrador e increíble de toda mi vida. No podía dejar de mirarme en el espejo,
era como si algo me obligara a hacerlo. Vi mi rostro empezar a derretirse lentamente, como si mi piel se licuara y cayera en gotas. Recordándolo ahora, se parecía a los relojes deformes del cuadro La persistencia de la memoria de Salvador Dalí. Esa visión duró un minuto, hasta que de pronto mi reflejo cambió, mi rostro estaba pálido, con los ojos completamente negros y una expresión de ira que no sentía, pero que me heló la sangre. Detrás de mí, en la cama, pude ver varias personas sentadas con las piernas cruzadas. Eran figuras difusas, como sombras humanas, sin rasgos claros, pero estaba seguro de que estaban allí. Creo que eran 4. Hablaban entre sí con voces apagadas, como las conversaciones de fondo en una película. Si prestas mucha atención, puedes distinguir palabras, pero nunca del todo. Durante todo ese tiempo me invadía una sensación de miedo absoluto, una desesperación tan intensa que, de haber podido moverme, habría agarrado un cuchillo y terminado con todo solo para escapar de aquello. De pronto, recobré el control de mi cuerpo y de mis emociones. Lo último que recuerdo fue ver mi propio reflejo en el espejo sonriéndome con una mueca espantosa, justo antes de salir corriendo de la habitación y meterme llorando, histérico, en el dormitorio de mis padres. Dormí en el suelo esa noche. Mi padre me dijo que solo había tenido una pesadilla, pero yo sabía que había sido algo más. Hace unos 6 meses, leyendo historias en Reddit sobre la parálisis del sueño, llegué a la casi absoluta certeza de que eso fue exactamente lo que me había pasado. Nunca llegué a ver entidades demoníacas como las que otras personas describen, pero sí experimenté una sensación profundamente desagradable, la certeza absoluta de que algo me estaba observando. No había nada visible que justificara ese miedo intenso, pero era como si el hecho de no poder ver eso fuera precisamente lo que lo hacía más aterrador, como si estuviera escondido justo fuera de mi campo de visión. Lo peor era que la presencia parecía moverse por la habitación. Podía sentir su ubicación desplazándose, como si ese ser invisible que no podía ver pero que sabía que estaba ahí caminara lentamente alrededor de mí. Aunque la mayoría de las veces esa sensación parecía mantenerse a 1 metro de distancia, moviéndose sin cesar, hubo una ocasión en que sentí que estaba justo a mi lado. No podía verlo, pero el terror era indescriptible. Era como saber con certeza que hay una figura demoníaca en la habitación, invisible, pero que puedes percibir exactamente dónde está y hacia dónde se mueve. Mucha gente habla de escuchar ruidos extraños durante la parálisis del sueño, pero en mi caso siempre recuerdo un silencio absoluto, casi sepulcral. Además, mientras otros dicen que sus episodios duran apenas 30 segundos o 1 minuto, los míos solían prolongarse mucho más. Recuerdo uno especialmente malo que duró al menos 15 minutos antes de que pudiera moverme otra vez. Lo más curioso fue el patrón de cuando comenzaron a ocurrir. Empezaron cuando tenía 14 años y se presentaban de manera intermitente, unas 2 veces al mes, hasta que a los 17 alcanzaron su punto máximo, llegando a suceder 1 o incluso 2 veces por semana. Después de eso, comenzaron a espaciarse, ocurriendo 1 vez cada 3 meses, hasta que finalmente desaparecieron por completo. Normalmente me acuesto al amanecer, así que aunque acababa de dormirme, todavía era de día afuera. Mi apartamento es pequeño y tiene esta distribución: dormitorio, el más cercano al estacionamiento, al frente, baño, cocina y sala, en la parte trasera. De repente escuché la puerta corrediza abrirse y cerrarse, y eso me heló la sangre, porque significaba que alguien había trepado por el porche trasero y había entrado a mi casa. El problema era que no podía moverme. Estaba oyendo a alguien dentro de mi maldito apartamento y no podía mover un solo músculo. Escuché los pasos acercándose cada vez más al dormitorio, y reuní toda la fuerza que tenía para gritar, para hacer algo, pero no pude. Recuerdo que intenté gritar: «Tengo un arma», pero ni siquiera eso logré decir.
Los pasos se detuvieron justo frente a la puerta de mi habitación. Entonces vi una mano asomarse por el marco, y una cara, la más horrible que puedas imaginar, se inclinó lentamente hacia adentro, mirándome. Supongo que eso fue lo que finalmente me asustó lo suficiente como para despertar. Estaba empapado en sudor y sentía que el corazón me iba a estallar, mientras mis perros dormían tranquilamente a mi lado, completamente ajenos a todo. Solo de escribir esto vuelvo a sentir el corazón acelerado. Fue una de las experiencias más aterradoras de mi vida. Recuerdo haberme quedado dormido con el resplandor de mi computadora de escritorio iluminando la habitación. Mi cuarto era pequeño, y solía dormir mirando en esa dirección. Mientras me iba quedando dormido, sentí cómo se me erizaba la piel y me invadía una sensación muy clara: alguien me estaba observando. Mi corazón empezó a latir más rápido, la respiración se volvió pesada, y tuve miedo de abrir los ojos porque sabía que algo, o alguien, estaba justo frente a mí. No podía mover los brazos ni incorporarme, así que decidí enfrentar el miedo y abrí los ojos. Frente a mí vi 3 monos con los ojos rojos. Uno tenía un grito como el de un dragón, aunque era bajo y robusto. El segundo era más alto y fuerte, y me observaba detenidamente de pies a cabeza. El tercero tenía la estatura de un hombre, se inclinó hacia mi rostro y me preguntó: ¿tienes miedo del infierno? No pude responder. En ese momento empecé a llorar del miedo, intentando gritar, hasta que logré soltar un grito: ¡ayúdenme! Apenas lo hice, los monos empezaron a gritarme en la cara y a golpearme. De pronto, una luz brillante entró por la ventana, y su resplandor me envolvió con una sensación de calma y alivio. Mientras eso ocurría, las paredes comenzaron a volverse rojas como la sangre, y las criaturas huyeron corriendo, pero no sin antes mirarme directamente a los ojos mientras escapaban. Desde aquella noche, cada vez que tengo parálisis del sueño, hago todo lo posible por no abrir los ojos. Ese nivel de impotencia es demasiado aterrador. Todavía me sucede de vez en cuando, aunque la peor experiencia la tuve cuando era más joven y el miedo era más fuerte. Con el tiempo me di cuenta de que el miedo parece alimentarlo, hacerlo más intenso. Desperté en la cama y noté que no podía moverme. Estaba mirando hacia la pared, iluminada por la luz de la luna que entraba por la ventana. Entonces escuché un sonido de raspado, seguido de unos golpecitos en el vidrio. En ese momento me di cuenta de que la luz de la luna estaba proyectando una sombra. No podía ver directamente hacia afuera por el ángulo en el que estaba, pero la silueta era inconfundible: era una cabeza asomándose por la ventana del segundo piso. Entré en pánico. Intenté gritar, pero ninguno de mis músculos respondía. Fijé la vista en aquella sombra, y fue entonces cuando comenzó a moverse, de una manera completamente antinatural. Primero se balanceaba lentamente, de un lado a otro, pero luego el movimiento se volvió frenético, como si la cabeza estuviera girando a una velocidad imposible. Cada segundo era más aterrador. Reuní toda la fuerza que tenía para apartar la mirada hacia la puerta, al otro lado de la habitación. A través del marco pude ver la luz del pasillo, pero también distinguí una figura muy alta junto al closet. Estaba vestida completamente de negro y llevaba un sombrero tipo bombín. No podía verle el rostro porque tenía la cabeza envuelta en vendas blancas. Permanecía inmóvil, con la espalda contra la pared, mirándome directamente. De repente, su cabeza comenzó a girar violentamente, sacudiéndose de un modo grotesco, mientras el resto del cuerpo seguía rígido. Yo seguía sin poder emitir un sonido, lo único que podía hacer era parpadear. Cerré los ojos con todas mis fuerzas, y en ese instante escuché una voz profunda decir: «Estás viajando a través del espacio y del tiempo». Luego sentí un calor intenso cerca de mi pierna derecha. Abrí los ojos y, de pronto, podía moverme otra vez.
Salté de la cama y corrí escaleras abajo, directo hacia mi perro, una mezcla de Rottweiler llamada Sophie. La dejé entrar desde el patio y pasé el resto de la noche en el sofá, con ella a mi lado, sin atreverme a volver a subir. La parálisis del sueño es la razón por la que dejé de dormir boca arriba. Ahora casi no me pasa, pero hace unos 3 o 4 años era muy frecuente. Antes de saber qué era, estaba convencido de que estaba poseído por un demonio, sobre todo porque cuando era más joven solía jugar mucho con cosas de espiritismo. Supongo que la peor experiencia me ocurrió durante unas vacaciones en Japón. Desperté acostado boca arriba, sin poder moverme. Ya sabía lo que estaba pasando, porque para entonces me había acostumbrado más o menos a esos episodios. Normalmente intentaba relajarme y mantener los ojos cerrados. Pero esa vez fue diferente, escuché voces demoníacas y gritos ensordecedores que parecían dar vueltas a mi alrededor, como si una horda de demonios me rodeara por completo. Entré en pánico. De repente, los gritos cesaron, y claro, tuve la brillante idea de abrir los ojos. Al pie de la cama, en el suelo, había una figura oscura, con aspecto demoníaco, mirándome fijamente. Antes de que pudiera reaccionar, la criatura se lanzó sobre la cama, moviéndose con una especie de sacudidas, como la chica de la maldición. Cuando llegó hasta mí, me agarró del cuello con fuerza y comenzó a estrangularme, gritando con furia mientras me miraba directamente a los ojos. Estaba aterrorizado. No pude dormir ni un segundo más esa noche. Me levanté, me tomé una cerveza y fumé un cigarrillo para calmarme. Afortunadamente, ya no me sucede nada parecido. Creo que lo más aterrador de todo fue que no vi nada. Tuve entre 4 y 5 episodios de parálisis del sueño el otoño pasado. Por suerte, no me ha vuelto a pasar desde entonces. El peor de todos fue este. Desperté de golpe, completamente consciente, pero sin poder moverme. Mi corazón latía con tanta fuerza que sentía que iba a salirme del pecho. Estaba aterrorizado, y decir aterrorizado ni siquiera se acerca a describirlo. Era el miedo más absoluto que he sentido en toda mi vida, una sensación de pavor indescriptible. Y para colmo, no podía moverme. Sabía que estaba despierto, podía ver, podía oír, podía sentir el miedo en cada fibra de mi cuerpo, pero no podía moverme. Sentí algo a mi lado, del lado izquierdo de la cama. Sin necesidad de verlo por completo, supe 2 cosas con certeza: era grande y era maligno. Alcancé a distinguir lo que parecía ser su sombra, pero no podía girar lo suficiente para mirarla directamente. Y sinceramente, tampoco quería hacerlo. El miedo no disminuía ni un poco. Por un instante, me convencí de que estaba teniendo un ataque cardíaco, y lo más extraño es que, por un momento, esa idea me resultó reconfortante. ¿Alguna vez has encendido el coche y olvidado que el volumen del estéreo estaba al máximo desde el día anterior? Eso fue exactamente lo que pasó después. De pronto, un ruido ensordecedor surgió desde mi izquierda, una mezcla de gritos, gruñidos guturales y algo que solo puedo describir como la risa de un demonio. Si ya estaba asustado antes, en ese momento estaba completamente paralizado de terror. Sentía las lágrimas correr por mi cara, pero seguía sin poder moverme. El sonido empezó a desvanecerse poco a poco, como si aquel ser hubiera sido arrastrado de vuelta a las profundidades del infierno. Y a medida que los gritos desaparecían, también lo hacía la parálisis. Primero pude mover ligeramente el cuerpo, luego las piernas y los brazos. Me giré y me acurruqué contra mi esposa, que dormía profundamente a mi lado, ajena a la supuesta batalla por mi alma que acababa de vivir. No podía hablar, solo emitía sollozos y respiraciones entrecortadas hasta que ella despertó y me preguntó qué pasaba. Yo solo negaba con la cabeza, sin entender del todo lo que acababa de suceder.
Finalmente, mi corazón fue bajando de ritmo, de una carrera desbocada a una simple taquicardia. Logré contarle lo ocurrido, y mi esposa, una verdadera santa, me abrazó hasta que volví a dormirme. Todo el episodio duró, como mucho, 3 minutos, pero puedo decir con total seguridad que fueron los 3 minutos más aterradores de mi vida. Los siguientes episodios no fueron tan graves, sobre todo porque para entonces ya sabía que era parálisis del sueño, y no un engendro demoníaco dispuesto a arrastrarme al infierno. Solo he sufrido parálisis del sueño una vez en mi vida. Ahora tengo 15 años, pero ocurrió cuando tenía 6. Estaba durmiendo en la cama de mis padres, entre ellos. En ese tiempo vivíamos en los suburbios de Illinois, y las noches allí eran completamente oscuras, como si no existiera la luz. De pronto desperté en medio de la noche, tenía los ojos abiertos y sentía muchísimo calor. Intenté volver a dormir, pero no podía cerrar los ojos ni respirar bien. Entonces vi algo, una figura negra que estaba subiendo por las escaleras, justo afuera de la puerta del dormitorio, donde podía verla claramente. Parecía un ladrón, o algo parecido a Slenderman, con un rostro totalmente oscuro. Estaba tan aterrado que intenté llamar a mis padres, que dormían justo a mi lado, pero no pude emitir ningún sonido, apenas un pequeño jadeo. Traté de mover los pies para patearlos y despertarlos, logré rozarlos un poco, pero no reaccionaron. Mis brazos tampoco respondían. La figura se acercó lentamente a la cama y comenzó a trepar por ella, moviéndose cada vez más cerca hasta quedar justo encima de mí. Extendió sus brazos y sus enormes manos rodearon mi cuello, apretando con fuerza. Sentía como me ahogaba, tratando de gritar por ayuda, sin poder hacer más que soltar chillidos débiles mientras me faltaba el aire. Y de repente, mis ojos se abrieron de golpe, como si hasta ese momento no hubieran estado realmente abiertos. Escaneé la habitación entera, y no había nada. Finalmente podía moverme, sentí los brazos pesados, como si acabara de librarme de un gran peso, y una brisa fresca me rozó el rostro. Hasta el día de hoy sigo asustado por lo que pasó. Aunque solo me ocurrió una vez, fue tan aterrador que desde entonces duermo con 2 luces de noche encendidas a mi lado, y sigo haciéndolo, incluso ahora que tengo 15 años.